¿qué tal? Soy Inés, exalumna ProMIR y una de sus tutoras coach, y en este vídeo os quiero enseñar cómo sacarle el máximo partido a los simulacros. Seguramente todos ya habréis oído que mientras más simulacros hagas mejor, que mejor nota se obtiene el día del MIR, y esto realmente es algo cierto porque los simulacros no son más que un entrenamiento de lo que ese día será el MIR. Es importante que entonces tengáis siempre una misma técnica a la hora de realizar los simulacros y que lo hagáis en unas condiciones que sean lo más parecidas a las que tendréis ese día. Esto os lo quiero decir porque es verdad que en ProMIR, al ser una academia online, estaréis haciendo los simulacros seguramente en vuestra casa o quizá en una biblioteca, entonces es importante que os acostumbréis a utilizar las 4 horas y media que tiene el simulacro, a no tener distracciones, no utilizar el móvil, que bueno, son cosas que realmente uno siempre piensa que las va a hacer correctamente, y os daréis cuenta como si uno no se concentra en de verdad fijarse en no utilizar el móvil, en no levantarse, en no ir de repente a buscar comida a la nevera, pues son cosas que vais a notar después en el día a día, que si hacéis los simulacros correctamente vais a tener mucho mejores resultados el día del MIR y también en el día a día. En la versión más corta de los simulacros os enseñé cómo podíais acceder al simulacro, que en ProMIR siempre aparecerán pautados en el calendario, como veis aquí con estas bolitas naranjas los viernes, y también os expliqué cómo podíais después descargar las plantillas, que por ejemplo pues aquí tenemos la plantilla de este simulacro, y cómo también podíais después pasar esos resultados de vuestra plantilla a la plataforma para que se os corrigiese, poder compararos con los demás y utilizarlo para las estadísticas. Es muy importante que hagáis los simulacros y también que los corrijáis bien. Como os había contado, a la hora de realizar el simulacro, realmente no hay una única forma de hacerlo, pero siempre tenéis que acostumbraros a seguir la misma técnica. El día del MIR seguramente llegaréis, habrá preguntas que os descoloquen, cosas que no os esperabais, entonces es importante que tengáis siempre un método de realización de simulacros. Actualmente el examen MIR tiene 200 preguntas y 10 preguntas de reserva, y hay un tiempo para hacerlo que son 4 horas y media. Un buen truco para poder aprender bien a gestionar el tiempo es dividiros el examen en bloques de 50 preguntas. De esta forma veréis que en cada uno de los bloques estaréis mucho más concentrados y, por ejemplo, para bloques de 50 preguntas podríais utilizar 1 hora, entonces en total estaríais haciendo 4 bloques utilizando 4 horas y os sobraría media hora pues un poco para repasar, para pasar la plantilla de respuestas, y bueno, esto es siempre importante que lo hagáis. Algo que yo también os recomiendo muchísimo es que os hagáis un bloque especial de preguntas vinculadas a imagen. Las preguntas vinculadas a imagen normalmente, por lo que hemos venido viendo en otros años en el examen MIR, suelen venir al principio y depende del año pues suelen ser entre 20, 30, 35 preguntas, ¿vale? Entonces siempre vais a ver que vienen al principio, entonces algo que yo siempre haría es mirar exactamente cuántas preguntas hay, que bueno, en este caso vemos que por ejemplo son 28 preguntas, entonces yo lo que solía hacer era marcarme esto como un bloque de imágenes y a partir de este bloque de imágenes empezaban el resto de preguntas, es decir, la pregunta 29, y a partir de aquí es cuando yo contaba 50 preguntas. ¿Por qué es importante separar las imágenes? Bueno, las imágenes muchas veces son complejas y es verdad que si uno las hace al inicio puede estar un poco despistado y le puede costar mucho más de lo normal. Entonces yo lo que solía hacer, por ejemplo, era hacer 2 bloques de 50 preguntas y cuando ya había completado lo que sería más o menos la mitad del examen, 100 preguntas, entonces me iba a hacer las preguntas de imagen. Pero como ya os digo, cada uno tiene que encontrar un poco su método, cuál es el método en el que permanece más concentrado, quizá hacer bloques más pequeños, eso queda a gusto de cada uno. Tenéis muchos simulacros y en estos simulacros lo que es verdaderamente importante es que practiquéis hacer preguntas de una forma, de otra, con más tiempo, menos tiempo, en un orden, en otro, ¿vale? Es importante que cuando lleguéis al día del MIR lo tengáis todo claro, pero para eso pues tenéis que hacer muchas veces ensayo-error. Entonces, una vez que nosotros ya hemos terminado el simulacro, que ya os expliqué cómo metíamos las respuestas y demás, vamos a ver que si volvemos al calendario donde tenemos el simulacro, siempre podremos volver aquí cualquier día para ver cómo nos fue, ¿vale? Esto es lo que os enseñé en el otro vídeo de cómo me había ido este simulacro. Entonces, lo importante es que en la parte de arriba siempre vamos a poder ver una línea en la que vamos a poder ver el total de preguntas que había, cuántas hemos acertado en color verde, cuántas hemos fallado en color rojo y cuántas no hemos contestado. Al lado tendremos la nota del test y también el percentil, que nos puede ayudar un poco a saber cómo estamos en relación a los demás. Aquí también es importante que veáis que os aparece una gráfica y hay una línea naranja, que por ejemplo veis que mi percentil aquí salía percentil 21, la línea naranja está aquí, y entonces en esta curva de Gauss nos sirve también de forma visual para ver exactamente cómo vamos.
Lo que os comentaba también es que es muy importante corregir el simulacro. No hay una única forma de hacerlo, podéis elegir como queráis, hay gente que le gusta hacerlo del tirón, gente que le gusta dividirse pues 50 preguntas cada día, 20 preguntas por la mañana, 25 por la tarde, eso lo podéis hacer como vosotros queráis. Hay una forma de corregirlo que es corregir el simulacro en orden de aparición de las preguntas. Esto es lo que nosotros podremos ver aquí. En este panel vamos a poder ver de un vistazo exactamente cuántas preguntas hemos acertado, cuántas preguntas hemos fallado, y eso también un poco nos puede ayudar en lo que os comentaba de los bloques a ver pues en qué momentos nos hemos desconcentrado más. Por ejemplo, yo aquí al principio veo que he acertado todas las preguntas y de repente tengo una racha que, por ejemplo, he fallado 6 preguntas seguidas y es en torno a la pregunta 40. Por ejemplo, como yo os he dicho que iba a empezar el simulacro a partir de la 29, pues esto me puede ayudar a mí a saber que cuando empiezo siempre las preguntas al principio me salen un poco peor, ¿vale? Y de esta forma también podréis ir ajustándoos. Al pasar por encima vais a poder ver cuáles son las respuestas sin entrar en detalles. Si queréis entrar en el detalle de alguna de las preguntas, simplemente tendríais que darle clic y ya os aparecería la explicación, y no solo eso, sino que directamente os va a aparecer en el lateral la forma de volver al temario. ¿Vale? Una vez que ya vosotros veáis dónde está el temario, podréis estudiar más en profundidad esa pregunta que habéis fallado o que queréis saber un poquito más sobre ella, y luego también está la opción de corregir utilizando el método de corrección por asignaturas. Para ello, si seguimos bajando, vais a ver que vais a tener otro panel en el que las preguntas van a estar divididas por asignaturas y vais a poder desglosarlo y ver a qué tema pertenecía cada una de las preguntas. Esto también os ayudará porque a lo mejor vais a ver que hay un tema que domináis muchísimo y habéis acertado todas, mientras que hay otro tema que a lo mejor habéis fallado más, y os puede ayudar un poco a saber qué cosas tenéis que repasar. Lo bueno también de las preguntas por asignaturas es que si queréis corregirlo por asignaturas, siempre tenéis la opción de ir, por ejemplo, a cardiología, pincharíais en la primera pregunta de cardiología y ya cuando le deis a siguiente no os va a aparecer la siguiente pregunta del simulacro, sino que, como veis, os va a aparecer la siguiente pregunta de cardiología, ¿vale? Esto puede ser muy útil para pues eso, saber exactamente qué habéis fallado de cada asignatura y repasar solo esas preguntas, porque hay veces que sí que es cierto que en el simulacro las preguntas van a estar ordenadas por asignatura, pero vais a ver otras veces en las que las preguntas van a estar salteadas y quizá a vosotros os cansa más ir cambiando constantemente de asignatura en vez de focalizaros en corregir una asignatura en concreto. Como veis, los simulacros se pueden realizar de miles de formas diferentes, se pueden corregir también de miles de formas diferentes, y lo importante es que encontréis vuestro método, la forma en la que mejor vais a conseguir sacar ese resultado el día del MIR va a ser siempre entrenando y siempre habiendo visto pues qué se os da mejor, qué se os da peor, cuándo corregir una cosa, cuándo hacer una pregunta, cuándo hacer otra. Entonces, para esto lo importante es practicar y practicar, y de verdad que os recomiendo muchísimo hacer los simulacros en la plataforma. Y luego también tenéis la opción de ver las tutorías, ¿vale? Muchas veces, aunque aquí tengamos la explicación de la pregunta, nos queda más claro si alguien nos lo está explicando, ¿vale? Los directores de ProMIR suelen dar unas tutorías que además son en directo, donde vais a poder vosotros pues enteraros, preguntar las dudas, y ahí siempre van a comentar las preguntas que más ha fallado la comunidad de ProMIR, y esto os va a ayudar también un poco pues a tener una explicación en directo más detallada de alguna pregunta que simplemente con un texto quizá no os ha quedado clara. Así que bueno, deciros que aprovechéis tanto la realización de simulacros como las tutorías de corrección, y bueno, mucha suerte y a por todas.